Los autos más tontos de los años 50 que quizá nunca habías visto. Regresemos a esa década llamativa y futurista, cuando los coches no eran solo máquinas, eran sueños sobre ruedas. La América de la posguerra rebosaba optimismo y los fabricantes se desataron con ideas de todo tipo. Algunas brillantes, otras no tanto. Desde diseños extraños hasta funciones que te hacen rascarte la cabeza, aquí repasamos algunos de los conceptos más curiosos que los años 50 se atrevieron a poner sobre ruedas. ¿Listo para ver estos desastres rodantes? Si es así, abróchate el cinturón. El Chevrolet Yeoman de finales de los 50 surgió en plena época de excesos automotrices en Estados Unidos. Aletas enormes, cromo por todos lados y un estilo inspirado en la era espacial. Pero el Yeoman parecía alguien que llegó a una fiesta elegante vestido demasiado casual. Nació con buenas intenciones, pensado como una camioneta familiar económica. Pero en el intento de abaratar costos, Chevrolet eliminó casi todo lo que la gente amaba de sus coches. Sin aletas, sin cromo brillante, sin pintura en dos tonos, el Yeoman parecía un bloque gris de Lego, cuadrado, simple y monótono. Por dentro era incluso más básico, sin aire acondicionado, sin radio, sin imitación de madera. Todo se sacrificó para bajar el precio. El problema fue que ni así resultó lo suficientemente barato para competir con otras camionetas mejor equipadas. Su mayor debilidad fue la falta de identidad. En una época en la que los autos hacían declaraciones fuertes, el Yeoman no decía nada. No era rápido, ni estilizado, ni especialmente accesible. Simplemente existió y luego desapareció del catálogo de Chevrolet. Es la prueba de que si le quitas demasiado a un coche, también puedes quitarle el alma. Si te está gustando este video, te invito a suscribirte y darle like. El Chevrolet de camino de finales de los 50 nació de una idea atractiva: combinar la utilidad de una camioneta con la comodidad de un coupé. En teoría sonaba genial. En la práctica, no tanto. Se construyó sobre la plataforma del Chevrolet Impala y heredó su estilo extravagante, enormes aletas, línea baja y curvas llamativas. Pero eso lo hacía ver más como un auto de exhibición que como un vehículo de trabajo. No tenía capacidad real de carga, la batea era pequeña y el diseño era demasiado bajo para tareas pesadas. Como coche de pasajeros tampoco funcionaba del todo bien, ya que el diseño tipo pick-up hacía que la cabina se sintiera reducida. No era completamente coche, ni completamente camioneta. La idea era audaz, pero este modelo probó una cosa: cuando intentas hacer dos cosas al mismo tiempo, quizá no seas bueno en ninguna. El NASA Airfleet de principios de los 50 fue un auto realmente diferente dentro de su época. Venía con un motor de 6 cilindros y un interior amplio y cómodo. Una característica curiosa era que los asientos delanteros podían convertirse en una cama completa para descansar o dormir. Su forma redondeada y sus curvas estaban pensadas para hacerlo más eficiente en combustible. Sin embargo, su diseño tan peculiar era muy divisivo. Además, su carrocería pesada y su forma aerodinámica no le daban un buen manejo ni un buen desempeño. Algunos dueños tuvieron problemas mecánicos, especialmente con la transmisión. Las ventas fueron malas y nunca logró popularidad. Por eso muchos lo consideran uno de los peores autos de su época. El Willys Aero de principios de los 50 era un coche pequeño fabricado por Willys Overland. Tenía un motor de 6 cilindros con cerca de 90 caballos de fuerza. Su diseño se distinguía por curvas suaves, un techo inclinado y formas redondeadas en vez de líneas rectas. El interior era sencillo pero con espacio para 5 personas. El problema fue que resultó poco potente frente a los autos grandes y fuertes que dominaban la década. Además, su estilo terminó viéndose anticuado y poco atractivo frente a los compactos más modernos. Las ventas fueron difíciles y la producción se detuvo pocos años después. Para muchos, fue un fracaso comercial y uno de los autos menos exitosos de esa década. El Hudson Jet de mediados de los 50 fue un intento de la compañía Hudson por competir en el creciente mercado de autos compactos. Tenía un motor de 6 cilindros con poco más de 100 caballos de fuerza y un interior sencillo con espacio para 6 personas. Su diseño exterior, cuadrado y sin detalles llamativos, le ganó el apodo de caja beige aburrida. Enfrentó muchos retos: fuerte competencia, altos costos de producción y un estilo que no gustaba. Su desempeño tampoco cumplió con las expectativas del público. Finalmente, Hudson se fusionó con Askerbinator para formar American Motors Corporation y el Jet fue descontinuado.
Es un ejemplo claro de cómo enfocarse demasiado en la estrategia y olvidar la experiencia del usuario puede hundir un modelo. El NAS Rambler de principios de los 50 fue un auto pequeño con un motor de 6 cilindros que apenas alcanzaba poco más de 80 caballos de fuerza. Su interior era moderno, con espacio para 4 personas y un parabrisas envolvente. Por fuera tenía esa famosa forma de bañera, con curvas pronunciadas. Aunque fue revolucionario por su tamaño compacto y eficiencia, nunca fue realmente popular. Muchos sentían que el motor era débil y sufría para subir colinas o cargar peso. Su carrocería baja y ligera hacía que el auto se balanceara demasiado en curvas o a altas velocidades, lo cual resultaba inquietante. También tuvo varios problemas mecánicos: transmisión, suspensión y fallas eléctricas. Además, su interior pequeño reducía la capacidad de carga, lo que lo hacía menos práctico. Todo esto contribuyó a que se ganara la fama de ser uno de los peores autos jamás hechos. Los sistemas eléctricos eran impresionantes pero muy difíciles de mantener. Su peso enorme hacía que incluso su potente V8 se sintiera insuficiente. Conducirlo en la ciudad era torpe y complicado. Se fabricaron muy pocas unidades y, aunque hoy es un objeto de colección, en su momento fue un fracaso porque representaba un exceso que muy pocos realmente querían. Demostró que demasiado lujo puede ser un error. El Packard Clipper de mediados de los 50 fue un intento desesperado de la marca por recuperar terreno. Packard había sido sinónimo de lujo accesible y prestigio, pero con la competencia creciente y un mercado cambiante, decidió lanzar un modelo más económico para atraer a la clase media. En papel sonaba inteligente, pero en la realidad diluyó todo lo que hacía especial a Packard. Su diseño era demasiado conservador. Mientras Cadillac, Lincoln y Chrysler apostaban por aletas imponentes y líneas futuristas, el Clipper se veía tímido. Tenía un buen motor V8 y funciones interesantes, pero la experiencia general era simplemente promedio. No parecía un Packard. Su mayor error fue su posicionamiento, un lujo más barato. Los compradores adinerados no lo veían lo suficientemente lujoso y los compradores que buscaban valor preferían un Ford o un Chevy más baratos y modernos. Quedó atrapado en tierra de nadie. Las ventas fueron malas y la imagen de la marca se debilitó. Poco después, Packard se fusionó con Studebaker. Hacia finales de la década, el nombre Packard desapareció. Aunque el Clipper no era un mal coche por sí mismo, terminó siendo el auto que, sin querer, ayudó a enterrar la reputación de la marca. El Studebaker Golden Hawk de mediados de los 50 quizá te sorprenda verlo en esta lista. En realidad, fue uno de los modelos más importantes que Studebaker lanzó ese año. Venía equipado con un potente motor Packard V8 y los compradores podían elegir entre transmisión manual de 3 velocidades o automática. Por dentro ofrecía un tablero con un diseño distintivo y más opciones que el modelo Speedster anterior. Aunque muchos consideran al Golden Hawk un coche impresionante, también aparece a menudo entre los peores de su época. La razón principal es que Studebaker Packard estaba luchando por competir con gigantes como GM, Ford y Chrysler, y esa presión afectó desde su fabricación hasta su estrategia de mercado. Además, su precio era más alto que el de sus rivales, lo que alejaba a muchos compradores. Para reducir costos, Studebaker eliminó características que antes eran estándar, como las luces direccionales, que pasaron a ser opcionales. Muchos vieron esto como un recorte que afectaba la calidad. El estilo de la serie Hawk también dividió opiniones. Algunos lo encontraban torpe o exagerado comparado con el diseño elegante del coupe original. Al final, una mezcla de precio elevado, menos equipamiento, un diseño polémico y una competencia feroz condujo al fracaso comercial del Golden Hawk, convirtiéndolo en un ejemplo clásico de los errores de la industria automotriz de mediados de siglo. El Dodge Lafemme de mediados de los 50 fue un modelo concebido específicamente para mujeres. Tenía el mismo motor y transmisión que otros Dodge de la época, incluyendo un poderoso V8. Su carrocería usaba colores exclusivos como blanco zafiro y rosa lavanda, y el interior combinaba accesorios y detalles pensados para atraer a las compradoras. Incluía incluso una bolsa a juego, un impermeable y un sombrero, todo coordinado. Sin embargo, el diseño se enfocó más en detalles cosméticos que en ofrecer un coche realmente funcional y de buen rendimiento. No tuvo éxito porque se basaba en ideas anticuadas sobre lo que las mujeres supuestamente querían, en lugar de centrarse en lo que realmente necesitaban. Un coche práctico, confiable y fácil de manejar. La mayoría lo vio simplemente como una estrategia de marketing disfrazada, no como un vehículo útil. El DeSoto Adventure buscaba atraer a quienes buscaban velocidad, estilo y algo emocionante y nuevo.
Y visualmente lo lograba. Líneas fluidas, cromo brillante y pintura en 2 tonos que lo hacían lucir espectacular. Lamentablemente, la velocidad era solo apariencia. Aunque se promocionó como un coupé de alto desempeño para competir contra Corvette y Thunderbird, y aunque tenía un poderoso motor Hemi que superaba los 300 caballos, la experiencia de manejo no correspondía. Su suspensión era demasiado suave, los frenos débiles y el chasis muy pesado, lo que hacía que se sintiera flotante y nada deportivo. Los compradores que esperaban un verdadero auto de alto rendimiento recibían uno que lucía rápido pero se conducía como un sedán familiar. Esta desconexión entre la publicidad y la realidad fue fatal. En pleno auge de los autos de alto desempeño, el Adventure falló justo donde debía brillar. El Buick Limité de finales de los 50 alguna vez representó el lujo americano accesible, pero este modelo fue un intento torpe de sobresalir por encima de todos, fallando en el camino. Con una longitud enorme y un peso descomunal, parecía más un yate sobre ruedas que un automóvil, especialmente en un tiempo donde las calles urbanas eran mucho más estrechas que hoy. Bajo el cofre tenía un V8 grande que sonaba potente, pero su consumo de combustible era ridículamente bajo, apenas unos cuantos kilómetros por litro. A pesar de su interior elegante con cuero y accesorios eléctricos, no era un coche que quisieras manejar a diario. El verdadero problema no era solo su tamaño, sino su filosofía de diseño: más cromo, más volumen, más exageración. El resultado fue un auto torpe, costoso y poco competitivo. Buick vendió pocas unidades antes de cancelar el modelo, quedando como un ejemplo perfecto de cómo el exceso puede arruinarlo todo. El Lincoln Premier de finales de los 50 estaba hecho para llamar la atención. Líneas ostentosas, cromo por todas partes y una presencia imponente lo convertían en un símbolo de lujo estadounidense. El problema es que era tan exagerado que se volvía abrumador, tan largo y pesado que maniobrarlo en la ciudad era un suplicio. El frente era voluminoso, la parte trasera alta y la visibilidad pobre, haciendo sentir al conductor como si guiara un barco. Aunque tenía un V8 potente, consumía combustible de manera escandalosa. Su interior era lujoso, sí, pero carecía de innovación real. Mientras Cadillac introducía tecnologías avanzadas, Lincoln parecía estancado. Su tamaño excesivo, su alto precio y su desempeño mediocre le impidieron competir. El Lincoln Continental Mark III de finales de los 50 hacía que cualquiera se sintiera al mando de un acorazado. Era enorme, pesado y excesivo en todo sentido. Lincoln quiso desafiar a Cadillac con un modelo de lujo de alta gama, lleno de funciones avanzadas para la época, como asientos eléctricos en 6 posiciones, cajuela eléctrica y ventanillas automáticas. En papel sonaba increíble, pero en la práctica todo era demasiado pesado, demasiado frágil. Su diseño cuadrado, las aletas pequeñas y el frente tipo tanque lo hacían parecer más un Fortín que un coche de lujo. Su enorme motor V8 no podía compensar su peso ni su pésimo rendimiento de combustible. Competía directamente con el Cadillac Eldorado, pero sin el refinamiento necesario para ganar. El Cadillac Eldorado Biarritz de mediados de los 50 era la joya del lujo estadounidense. Con un precio elevadísimo, era un coche hecho más para causar impacto que para conducirlo con gusto. A primera vista era una obra maestra. Aletas imponentes, cromo reluciente y un estilo convertible espectacular. Pero al mirar con más atención surgían los problemas. Aunque tenía un buen motor V8, era demasiado pesado para ser ágil. Su carrocería ancha y baja dificultaba manejarlo en la ciudad. Y aunque costaba una fortuna, no ofrecía innovación real ni un desempeño sobresaliente. Era lujo por la apariencia, no por la sustancia, y su mantenimiento era costoso debido a las piezas especiales y acabados exclusivos. Era lujo por la apariencia, no por la sustancia, y su mantenimiento era costoso debido a las piezas especiales y acabados exclusivos. Era un símbolo de estatus más que un verdadero auto práctico. El Cadillac Eldorado Brougham de finales de los 50 costaba lo mismo que una casa promedio en Estados Unidos. Era uno de los autos estadounidenses más caros jamás producidos. Su interior era puro derroche, cuero, lana, acero pulido e incluso una serie de accesorios extravagantes como un atomizador de perfume y copas de acero inoxidable. Cada unidad se ensamblaba a mano, dándole un aura al estilo Rolls-Royce. Pero bajo tanta opulencia había una pesadilla mecánica. La suspensión neumática era avanzada pero terriblemente poco confiable. Los sistemas eléctricos eran impresionantes pero muy difíciles de mantener. Su peso enorme hacía que incluso su potente V8 se sintiera insuficiente. Conducirlo en la ciudad era torpe y complicado.
Se fabricaron muy pocas unidades, aunque hoy es un objeto de colección. En su momento fue un fracaso porque representaba un exceso que muy pocos realmente querían. Demostró que demasiado lujo puede ser un error. El Ford Skyliner retráctil de finales de los 50 parecía salido de la ciencia ficción. Un auto que podía convertirse de coupe a convertible con solo presionar un interruptor. Era el primer coche producido en masa con un techo rígido totalmente automático. Pero detrás de ese espectáculo había dolores de cabeza. El sistema usaba motores eléctricos, mecanismos de bloqueo, gatos de elevación y casi 200 metros de cableado. Cuando funcionaba era fascinante, pero si un solo motor fallaba, todo se detenía. Además, el techo plegado ocupaba casi toda la cajuela, volviendo impráctico llevar equipaje. El peso extra del sistema lo hacía menos eficiente y empeoraba su manejo respecto a otros modelos Ford. Con un precio elevado para la época, muchos compradores dudaron si el baile del techo valía la pena. El Skyline es un ejemplo perfecto de que la ingeniería impresionante no siempre significa éxito, y que cuando los ingenieros complican demasiado las cosas, quienes pagan el precio son los conductores. Hablando de fracasos automotrices, no podemos omitir el Edsel. Ford creía que sería su carta ganadora, una marca de gama media que cubriría el espacio entre Ford y Mercury. Pero en lugar de convertirse en un éxito rotundo, el Edsel se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia automotriz estadounidense. ¿Qué salió mal? Ford puso expectativas enormes sobre el Edsel, pero cuando modelos como Passero y Ranger llegaron a los concesionarios, los clientes quedaron impactados por las razones equivocadas. Su extraña parrilla con forma de herradura fue ampliamente ridiculizada como torpe y fea. Los críticos la llamaron un asiento de inodoro o un Oldsmobile chupando un limón. Además, la enorme publicidad no coincidía con la experiencia real. Con un precio de alrededor de $2.900 en su época, más de $30,000 hoy, el Edsel se anunciaba como un auto de lujo de gama media. Pero la mala calidad de construcción, una transmisión Teletouch frágil y frecuentes fallas eléctricas erosionaron rápidamente la confianza. Lanzado durante una recesión económica, la idea de gastar en un coche poco confiable no convencía a los compradores estadounidenses. Las ventas se desplomaron, los concesionarios dejaron de apoyarlo y en pocos años el nombre Edsel desapareció. Ford gastó más de $250 millones en este proyecto, pero fracasó por completo. El Edsel se convirtió en un chiste, un desastre de 250 millones y una vergüenza pública para Ford. Es una lección clara. Ninguna cantidad de marketing puede salvar un producto defectuoso. Fue un sueño que colapsó bajo el peso del exceso de confianza y la incapacidad de entender realmente al cliente. Henry J. suena como el nombre de un viejo amigo, pero en realidad fue un intento ambicioso, aunque fallido, de una pequeña automotriz que trataba de sobrevivir frente a los tres grandes de Detroit. Kaiser Frazer construyó el Henry J. como un coche realmente barato, compacto, minimalista y económico de producir. Su idea era que, si recortaban suficientes funciones, podrían vender un auto nuevo casi al precio de uno usado. Una estrategia audaz, pero olvidaron un hecho crucial. La gente no solo quiere algo barato, quiere sentirse respetada. El Henry J. carecía prácticamente de todo. No tenía tapa externa de la cajuela. Había que batir el asiento trasero para acceder al equipaje. Sin guantera, sin descansabrazos, sin visera para el pasajero. Algunos modelos ni siquiera tenían ventanas que se bajaran. Solo un vidrio fijo. Más adelante, Kaiser lanzó la versión Corsair, tratando de modernizar el Henry J. con cromo brillante, tapicería más elegante y un tablero pintado con acabado brillante. Pero un exterior más bonito no podía ocultar la realidad. El chasis seguía siendo corto e incómodo. El diseño se sentía desequilibrado. Bajo el cofre, el modesto motor de 4 o 6 cilindros ofrecía buen rendimiento de combustible, pero nada de emoción. El Henry J. no se sentía como un automóvil, sino como un aparato de transporte. El error fatal fue el precio. Aunque accesible, no era lo suficientemente barato comparado con Ford o Chevrolet, que ofrecían autos con mejor apariencia y mejor equipamiento por un precio similar. Como resultado, el Henry J. terminó en tierra de nadie. No era lo bastante económico para atraer a los cazadores de ofertas ni lo bastante bueno para atraer al comprador promedio. Para mediados de los 50, tanto el Henry J. como la marca Kaiser Frazer desaparecieron del mercado estadounidense. El Crossley Hotshot parece un juguete, pero alguna vez fue considerado el primer auto deportivo estadounidense de la posguerra.
Nació de la idea de Powell Crosley Jr., un genio empresarial conocido por fabricar radios y refrigeradores económicos. Su lógica era simple: si puedo llevar electrodomésticos a todos los hogares, ¿por qué no un auto deportivo? La idea sonaba prometedora. Un pequeño roadster divertido y accesible para todos. Pero en la práctica, el Hot Shot se convirtió en un ejemplo clásico de cómo las ideas románticas chocan con la dura realidad de la ingeniería. Medía menos de 3 metros, pesaba muy poco y no tenía puertas. Para subir había que trepar por los lados. Sin techo, sin parabrisas real, sin calefacción. Era un coche para valientes. Su diminuto motor de 4 cilindros apenas producía poco más de 20 caballos de fuerza, pero gracias a su bajo peso podía alcanzar velocidades cercanas a los 70 millas por hora. En caminos con curvas ofrecía una experiencia emocionante, pero en carretera abierta era aterrador. La calidad de construcción era otro punto débil. La carrocería tendía a oxidarse y muchos Hot Shot se deshacían en pocos años. Sin ventanas laterales, sin cajuela y sin ninguna comodidad, poseer uno requería un sacrificio real. Aún así, Crosley fue valiente. Se atrevió a ser diferente. El Hot Shot incluso logró una sorprendente victoria en las 6 horas de Sebring de su época, algo increíble para un coche con potencia equivalente a la de una podadora. Y finalmente tenemos algo verdaderamente único y nunca antes visto: el Serval. No fue un coche producido en masa, sino un prototipo de seguridad construido a mano por el ingeniero Walter Sellerom. Él estaba preocupado por la falta de atención a la seguridad en Detroit, que, en su opinión, había provocado demasiadas muertes y lesiones innecesarias. Tras unos 10 años trabajando sobre el chasis de un Hudson, creó este automóvil. Su característica más única era su diseño articulado en 2 partes. El motor y las ruedas delanteras estaban separados del compartimento principal de pasajeros. Esto pretendía mejorar la protección en colisiones. La sección delantera absorbería la mayor parte del impacto en un choque frontal y la articulación del cuerpo reduciría la fuerza de un impacto lateral. Otra característica distintiva era la cabina elevada del conductor, como una torreta, situada en el centro y ofreciendo casi visibilidad total gracias a su cristal cilíndrico. Sin embargo, nunca se produjo debido a problemas financieros. Su costo estimado era de $10,000, mientras que un Cadillac de la época costaba aproximadamente la mitad. Algunas de sus ideas de seguridad, como cinturones de seguridad, tableros acolchonados, defensas reforzadas y luces laterales, fueron obligatorias por el gobierno una década después. Aunque era un prototipo, el Servival aún existe hoy, aunque parece difícil de manejar. Las ruedas delanteras no giran de forma tradicional. Toda la sección frontal se mueve mediante la articulación. Girar toda la parte delantera para doblar resulta pesado. Su manejo y seguridad a altas velocidades son cuestionables, especialmente en pavimento mojado. Incluso se duda que sea seguro conducirlo por encima de 40 millas por hora. La calidad de construcción también es bastante tosca. El Serval es un ejemplo extremadamente extraño y único de esfuerzos ingenuos, pero bien intencionados de la década de los 50. ¿Qué pasaría si te dijéramos que los autos muscle más salvajes, rápidos e icónicos de los 60 no siempre fueron los que salen en las revistas? Desde máquinas de carreras legales para la calle hasta bestias de fábrica que empujaron los límites, aquí hacemos un recuento de los coches que dejaron huella en la historia, y quizá también en tu cochera. Abróchate el cinturón, porque este viaje es inolvidable. Si pasabas tiempo en talleres o pistas a principios de los 60, seguramente recuerdas cuando Chrysler decidió ir en sentido contrario al resto. Mientras General Motors seguía produciendo enormes autos de tamaño completo, Chrysler hizo un movimiento audaz. Se fue a lo pequeño, no en potencia, sino en tamaño. Desecharon sus planes de autos grandes a última hora y adaptaron el atrevido diseño de Verriel Esner a una plataforma más compacta. El resultado fue considerado por algunos como caricaturesco, y sí, se veía algo extraño, pero la apariencia pasó a segundo plano cuando Chrysler empezó a meter verdadera potencia bajo el cofre. Con el Bodenguel corrigiendo el diseño y los ingenieros dirigidos por el legendario Tom Over, nació el Max Wedge. Primero llegó el monstruo de 413 pulgadas cúbicas. Sin importar el nombre del modelo, eran increíblemente rápidos. Pero el año siguiente fue cuando todo se volvió realmente salvaje. El motor Max Wedge creció a 426 pulgadas cúbicas con más de 400 caballos de fuerza, combinado con la primera transmisión automática de 3 velocidades de la industria.
en un auto de carrocería ligera era básicamente un cohete legal para la calle. No solo eran veloces, eran casi intocables en las pistas. Se produjeron muy pocos, lo que hoy los convierte en verdaderas rarezas. Para mediados de los 60, Chrysler dejó de jugar a lo seguro. Estaban listos para traer su monstruo de carreras, el 426 Hemi, de las pistas a las calles estadounidenses. Hasta entonces, el Hemi era exclusivamente un terror de circuito, pero todo cambió gracias a la presión de NASCAR. En los 60, Richard Petty dominó con un Plymouth impulsado por un Hemi de competición. El motor era tan bueno y tan superior que NASCAR lo prohibió al año siguiente. El mensaje fue claro: si quieres usarlo en las carreras, primero tienes que venderlo al público. Chrysler obedeció. A partir de ese momento, cualquiera con dinero y valor podía entrar a un concesionario y ordenar un auto intermedio con un Hemi bajo el cofre. No era solo un V8 potenciado, era un monstruo de doble carburador, capaz de rugir con más de 400 caballos de fuerza. Por supuesto, un motor así necesitaba ajustes para la vida diaria, así que los ingenieros lo reforzaron para hacerlo durable y confiable incluso en lluvia, nieve o altitudes extremas. Y lo increíble es que, a pesar de los avances tecnológicos, el Hemi casi no cambió, no lo necesitaba. Ya era una leyenda. Para muchos veteranos del volante, escuchar el rugido de un Hemi por primera vez era inolvidable. A principios de los 60 nadie usaba todavía el término muscle car, pero si vivías esa época seguro recuerdas el rugido de los gigantes de tamaño completo como el Ford Galaxie, el Chevy Impala o el Chrysler 300 dominando las pistas. Y Pontiac también estaba en la pelea, incluso destacando. Antes de la prohibición de carreras impuesta por la Asociación de Fabricantes en los 60, Pontiac estaba en su mejor momento. Su arma secreta, una línea de motores Super Duty que no solo llamaban la atención, sino que hacían historia. El Super Duty de pulgadas cúbicas era la joya de la corona. Calificado con más de 400 caballos de fuerza, no solo era grande, era brutalmente rápido. Después de una actualización con válvulas más grandes y una admisión más eficiente, ganó todavía más potencia. Pontiac no se conformó con la fuerza bruta. Se pusieron astutos y aligeraron sus Catalina y Grand Prix con cofre, salpicaderas y hasta defensas de aluminio. Una carrocería más ligera significaba arranques más rápidos, y de repente estos enormes barcos se movían como misiles. Se fabricaron menos de 200, lo que hoy los convierte en piezas sumamente raras, pero enviaron un mensaje claro. La era de los muscle cars no solo estaba por llegar, ya había comenzado. Y Pontiac, ellos estaban liderando la carga. Ahora, todos sabemos que el Ford Mustang ayudó a iniciar la fiebre de los pony cars. Pero siendo honestos, el Boss 429 no era solo un pony. Era un pura sangre criado para la guerra. El Boss 429 no fue construido para la calle principal. Fue construido para el circuito de NASCAR. Ford necesitaba una forma de meter su motor Hemi de 429 pulgadas cúbicas en la competencia, y para hacerlo tenían que venderlo primero al público. ¿Qué hicieron? Lo colocaron dentro del Mustang. Pero aquí está el detalle. Ajustar ese enorme 429 en el estrecho compartimiento del Mustang no era tan simple. Ahí es donde entró CarCraft. Ford enviaba Mustang sin terminar a la planta de CarCraft en Brighton, Michigan. Ellos ampliaron las torretas de los amortiguadores, recalibraron la suspensión delantera y básicamente reconstruyeron todo el frente solo para hacer espacio para ese monstruoso motor. En papel, el Boss 429 estaba calificado con 375 caballos de fuerza, pero todos los que entendían sabían que eso era pura política. Con algunos ajustes, mejor afinación, escape de flujo libre y engranajes adecuados, esta cosa se convertía en un cohete. Claro, el Cobra Y428 quizá era más rápido recién salido de agencia, pero el Boss 9 tenía potencia de largo alcance. Construido para la velocidad, construido para la batalla. Ford solo fabricó 859 Boss 429 en el 69 y 499 más en el 70. Si viste uno en esa época, lo recordabas. Postura ancha, enorme toma de aire, ese inconfundible emblema Boss 9 bajo el cofre, el corazón de un campeón de NASCAR. Si estabas por ahí a finales de los 60, probablemente recuerdas American Motors, la compañía que fabricaba autos para el estadounidense sensato de todos los días. Su lema era el auto para la raza humana, y se mantenían firmes en ello. Mientras los tres grandes perseguían al mercado joven con motores ruidosos y extravagancia, AMC fabricaba autos prácticos para gente práctica.
Pero aquí viene el giro. AMC en realidad ayudó a iniciar el movimiento de los muscle cars sin proponérselo. Años antes, encabezaron la transición hacia autos más pequeños y eficientes, y al hacerla abrieron la puerta para motores potentes en carrocerías compactas, la fórmula que definió la era de los muscle cars. Irónicamente, dudaron en cruzar esa puerta. Para el 68, sabían que era hora de ponerse al día, y lo lograron con estilo. Surgió el elegante Javelin del diseñador Dick Tagay, junto a él, la estrella del espectáculo, el AMX. Era un coupé musculoso de 2 asientos, afilado, agresivo y con un precio irresistible. Con un V8 de 390 pulgadas cúbicas y un peso apenas por encima de las 3.000 libras, este pequeño monstruo podía moverse rápido. Tenía desempeño de Corvette a precio de Mustang, y aún mantenía la tradición de valor de AMC. El AMX no solo era rápido, era inteligente. Hablaba al público joven que quería emoción, pero no tenía bolsillo de Corvette. A finales de los 60, todo estaba listo para el enfrentamiento definitivo de caballos de fuerza. Los baby boomers llegaban a la adultez. La gasolina era barata. La carrera espacial estaba en su punto más alto. Y las competencias, desde los cuartos de milla hasta NASCAR, estaban por todas partes. Y Dodge decidió ir en grande. Muy grande. Así llegó el Charger Daytona. Para ganar en NASCAR, Dodge debía seguir las reglas. En específico, la regla que decía que debías venderlo al público para correrle domingo. Así que Dodge construyó exactamente 503 de las máquinas más salvajes que el mundo había visto. No era solo otro auto rápido, era algo totalmente distinto. Para empezar, el Daytona parecía salido del espacio. Tenía un largo cono frontal diseñado en túnel de viento y un enorme alerón trasero que parecía sacado de un cohete. La gente no sabía si mirarlo o saludarlo. Pero bajo esa carrocería salvaje estaba el legendario Hemi de 426 pulgadas cúbicas, un monstruo de 425 caballos que ya tenía nerviosos a los oficiales de NASCAR. Dodge había cambiado el juego, doblando las reglas y jugando para ganar. NASCAR no sabía que los golpeó. El Daytona no solo era rápido, era imbatible en las superpistas. Dodge cumplió la regla, vendió justo lo suficientes y cambió la historia de las carreras en el proceso. Era Detroit diciendo: podemos construir lo que sea y podemos hacerlo volar. Para el 64, la carrera por dominar los cuartos de milla en NASCAR estaba en pleno apogeo, y la mayoría de los grandes fabricantes seguían apostando por autos enormes. Para Ford, eso significaba el gigantesco Galaxie. Tenía músculo, sin duda, especialmente con el nuevo 427 bajo el cofre, pero era pesado, y el peso no gana carreras. Así que Ford hizo un movimiento audaz. Tomaron su Fireline mediano y lo transformaron en un monstruo escupefuego. El resultado fue el Fireline Thunderbolt. Tan solo el nombre sonaba rápido, y lo cumplía. Bajo el cofre, el mismo motor 427 afinado para producir 425 caballos a 6.000 revoluciones. Pero la magia no estaba solo en la potencia, estaba en el peso. Ford reemplazó acero por fibra de vidrio en el cofre, salpicaderas, puertas y hasta en las defensas. El vidrio real se fue, sustituyéndolo con plexiglas en ventanillas laterales y traseras. Ford solo construyó 100 Thunderbolts, 49 manuales de 4 velocidades y 51 automáticos. No fueron hechos para la calle. Estas máquinas nacieron para las pistas. De hecho, dominaron, ganando el campeonato NHL Super Stock de 64. NASCAR quizá los prohibió, pero en drag racing, el Thunderbolt golpeó fuerte. Y cuando el Hemi de Chrysler fue expulsado de NASCAR en el 65, Ford por fin tuvo su momento bajo el sol. Construido sobre la plataforma body de GM, el Malibu y su versión de alto desempeño, el Chevy SS, ayudaron a impulsar la revolución de los muscle cars como pocos. Y a principios de los 70, Chevy no solo siguió el ritmo, detonó una bomba. Ese año ocurrió algo especial. Si marcabas las opciones correctas y pedías el código mágico RPO Z15, obtenías acceso al Big Block de 454 pulgadas cúbicas. Este monstruo venía en dos versiones, el LS5 de 360 caballos y el LS6, un bruto de elevadores mecánicos con 450 caballos y una compresión de 11:1. Eso no era solo mucha potencia, era la mayor cantidad de caballos jamás ofrecida en un auto de producción en ese momento. Pero aquí está lo complicado. Antes del 69, los Super Sport tenían su propia designación de modelo. Podías identificarlos por el VIN. Después,
El SS pasó a ser solo un paquete de Malibu. Así que, si no tienes papeles originales de concesionario, una calcomanía de ventanilla o la hoja de construcción escondida bajo el asiento, es difícil probar que estás viendo un SS auténtico. Y ese misterio hace que los verdaderos valgan aún más hoy. ¿Crees que los muscle cars alcanzaron su punto máximo en los 60 o hubo otra década mejor? Si hablamos de muscle cars, más grande a menudo significaba mejor. Pero el Camaro Z barra diagonal 28 demostró que a veces no es el tamaño del motor, sino cómo lo usas. Este pequeño peleador callejero venía con un V8 de 302 pulgadas cúbicas. Pequeño, sí, comparado con los gigantes de la época, pero potente, 350 caballos. Y gracias a su linaje de carreras en la serie Trans Am de SSA, era un motor de altas revoluciones, sensible y hecho para la precisión. Ligero, ágil y bien afinado, el Z barra diagonal 28 podía enfrentarse a los grandes sin miedo. Un diferencial de deslizamiento limitado y suspensión reforzada le daban excelente agarre desde cero, y tampoco le temía a las curvas. Recorrió el cuarto de milla en 13.8 segundos, a nivel de autos mucho más grandes. El Camaro ZL1 era otra historia. Se veía como un Camaro SS común, pero bajo el cofre llevaba un arma salida directamente de las pistas, un V8 de 427 pulgadas cúbicas completamente de aluminio, diseñado para la brutal serie Can-Am. En papel decía 430 caballos, 450 libras-pie, pero todos sabían que producía mucho más. Y gracias a su construcción de aluminio, cuando hablas de más o menos que un smart block típico, la conversación no está completa sin el Camaro. Y cuando se trata de Camaro, hay uno que se sienta en la cima de la montaña, el copo. La sigla significaba Central Office Production Order. Suena aburrido, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone bueno. Normalmente, el copo se usaba para pedidos especiales de flotas, como autos de policía o taxis. Pero algunos distribuidores ingeniosos vieron una oportunidad. ¿Y si usaban el sistema copo para meter los motores más potentes de Chevrolet en su auto más ligero? Y eso fue exactamente lo que hicieron. El resultado: un Camaro con un V8 de 427 pulgadas cúbicas bajo el cofre, el mismo motor que solías encontrar en un Corvette o en un Chevy de tamaño completo. En aquella época, Chevy tenía una regla interna: nada de motores mayores a 400 pulgadas cúbicas en un Camaro, pero el truco del copo les permitió romperla sin problema. Para el 69, dos versiones llegaron a la calle. El Copo 9561, más común, venía con el L72 Iron Block 427, crudo, ruidoso y listo para pelear. El rarísimo Copo 9560 tenía el ZL1 de aluminio. Solo 69 fueron construidos. Ligeros, rápidos y poderosos hasta el exceso. Concesionarios como Yenko, Fred y Berger se volvieron legendarios al ofrecer estos superautos de fábrica. Y un dato curioso: al menos un copo vino con la peculiar opción V75 Liquid Tire Chain, un rociador que echaba líquido de tracción directamente sobre las llantas traseras. Sí, un burnout enlatado, directo de fábrica. El Pontiac Guanajuato ya era una leyenda en las calles, pero Royal Pontiac quería más. Conocidos por convertir autos de fábrica en máquinas escupefuego, tomaron el Guanajuato y le dieron el tratamiento Royal Bobcat. Primero, instalaron un motor 428 más grande y feroz que el 400 original. Luego, ajustaron la suspensión delantera y trasera para mejorar los arranques y hacer más preciso el manejo. Con una transmisión manual de 4 velocidades, tenías una bestia capaz de registrar 13.8 segundos en el cuarto de milla. Pero lo mejor era su encanto. Royal no lo despojó de sus lujos. Los asientos de vinil y el tablero con acabado de madera permanecieron intactos. Era un muscle car que podías correr el domingo y manejar con estilo el lunes. Discreto por fuera, mortal bajo el cofre, el Guanajuato Royal Bobcat era el tipo de coche que hacía que los demás se pusieran nerviosos en un semáforo. Y tomando el primer lugar entre los muscle cars más rápidos de fábrica, el honor se lo lleva el Plymouth Roadrunner 12. Era el lobo definitivo con piel de lobo, sin cromo, sin adornos, solo fuerza bruta. El paquete A2 se convertía al ya rudo Roadrunner en un peleador callejero hecho en fábrica. La magia comenzaba bajo el cofre de fibra de vidrio negro. Ahí vivía un V8 440 con la icónica configuración six-pack. 3 carburadores de 2 gargantas alimentando 390 caballos directamente a pavimento. Pero no era solo el motor.
Plymouth tomó piezas directamente del 426M, resortes de válvula, taqués hidráulicos y un árbol de levas reforzado. Atrás llevaba un eje 4.10 con diferencial de deslizamiento limitado. La suspensión estaba endurecida. Los neumáticos eran Goodyear G70 de 15 pulgadas y la actitud. Pura amenaza. El resultado, un cuarto de milla en exactamente 13 segundos. Sin trucos, sin insignias extravagantes, solo desempeño puro que venció a todos los demás muscle cars de su época. Pocos se fabricaron, y hoy es uno de los autos más buscados y valiosos. En su momento, era el auto que llegaba tarde a la fiesta y dejaba a todos en el polvo. Vaya, qué recorrido más memorable, ¿verdad? Cada auto de esta lista, sin importar lo extraño que luciera, lo mal que manejara o lo exagerado que fuera, contribuyó a formar un capítulo audaz y caótico en la historia automotriz estadounidense. Si te gustó este video y quieres seguir explorando más historias desconocidas sobre el mundo de los autos clásicos, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con amigos que también amen la nostalgia. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.